lo invito en esta hora a que levante sus manos un momentito más. Unifiquémonos en este sentir. Seamos uno solo. Le invito a que levante sus manos. Si usted siente que el favor de Dios está en este lugar, si usted siente que dentro de usted el Espíritu Santo ha llegado a causar vida, yo lo invito en esta hora a que nos unamos en clamor, unámonos en agradecimiento a Dios, unámonos a través de esta oración para pedirle al Padre que sea el centro de esta reunión. Padre, hemos llegado una vez más, oh Rey amado, a tu lugar. Hemos llegado a tu divina presencia, mi Dios amado. Mas ahora, como pueblo que tú has convocado, aquellos que hemos sido invitados, oh Rey amados, para este día, hemos llegado, mi Dios. Hemos quizá dejado cosas de hacer, pero tú eres nuestra prioridad. Tú eres el más importante en nuestras vidas, oh Dios. Nada en esta tierra tendrá el poder mayor para dejar la convocación que tú has hecho a nuestras vidas en esta tarde. Padre amado, en esta hora te pedimos, seas tú recibiendo, oh Dios, como un solo hombre, como una sola voz, el clamor de Reino Unido Centro de Adoración desde tu pueblo, esta tu iglesia, oh Dios amado, que ha entendido que solamente a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración, podemos tocar tu corazón, oh Dios, y llegar unificados como un solo hombre al bendito trono de tu gracia. Padre amado, descienda sobre este lugar tu presencia. Sea evidente el sentir de tu pueblo, oh Dios, donde tu presencia ha llegado no a hacer de visita, sino a morar de manera permanente en el corazón de cada uno de aquellos que se ha dispuesto. Padre, este momento lo hemos preparado para ti. Nos hemos dispuesto, Padre. La novia se ha adornado. La novia se ha presentado en esta hora, grata para su marido. Hemos llegado, Dios amado, para sentir el fulgor de tu favor, para que tu fragancia, oh Dios, Rey de Gloria, descienda sobre esta casa y nos toque, oh Dios, de una manera especial. Padre amado, he aquí a tu pueblo que en esta hora es convocada. He aquí a tu pueblo, Rey de Gloria, que nos hemos conectado. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que somos saturados de la sangre bendita rociada de Cristo en el madero. Y que con el poder que nos es dado como iglesia, declaramos que en Cristo Jesús este lugar es saturado de la presencia del Dios viviente. En el nombre de Jesús es echado fuera toda treta, toda cosa que el enemigo haya querido traer a esta casa. Lo atamos, lo echamos fuera y declaramos este lugar libre de toda incomodidad espiritual que el enemigo quiera traer. Padre, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre homenajeado por estos mortales que hemos entendido que hemos llegado al tiempo y al lugar adecuado en el cual tú nos has traído, porque hay una asignación, porque hay un propósito, porque hay una trayectoria que nosotros debemos cumplir, por lo cual tú nos has enviado y nos has hecho llamar tus hijos. Padre, gracias te damos por este tiempo especial, mi Rey. Te bendecimos, te exaltamos, sé tú de principio a fin. Sea tu verdad lo único que se vea y escuche en este lugar, para que tu nombre bendito sea proclamado a lo largo de la tierra. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios en esta hora, dice el Todopoderoso, a través de esta ofrenda de palmas. Amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey. Amén. Damos las gracias a cada uno de ustedes, mis amados. Doy las gracias a mi Dios porque nos permite una vez más estar acá frente a ustedes. Y hoy tenemos todos los días, todos los servicios son especiales porque son únicos para nuestro Dios. Sin embargo, hay días que hacen unos ligeros cambios y es lo que va a ocurrir el día de hoy, puesto que hay una presentación de niños. Los niños van a tener su participación en esta hora. Amén. Amén, niños. ¿Se pueden sentar tantito? Bueno, ¿se pueden sentar un ratito, por favor, todos? Solo tengo unos anuncios y después los niños van a pasar.
Amén. Atrás hay una nueva lista de ujieres. Así que si a usted le toca, va a estar ahí atrás la fecha. Si desea servir, hay una hoja donde se puede apuntar. Si quiere ser maestro, ujier, computadora, si usted tiene el deseo de ese querer de enseñar o predicar, apúntese que para eso está la iglesia, para crecer juntos. Amén. Atrás también está lo que se llama el pan del día y unas Biblias. Todo es gratis. Si usted está en su corazón evangelizar o tiene a alguien en mente, un amigo, un familiar que no conoce de Dios y necesita material, ahí está atrás también. No se olvide, los miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra oración. Ahí atrás hay una lista de lo que oramos. Oramos por cada uno de los miembros de la iglesia, por sus familias, por la comunidad, por lo que Dios está haciendo aquí. Así que si usted no tiene ni idea de lo que oramos o lo que hacemos el miércoles, ahí atrás hay una lista de lo que oramos, y hay también una lista si acaso alguno tiene una petición para poder orar. Amén. Y los domingos a las 3 p.m. la puerta, porque son solo una, ¿no? La puerta está abierta para cualquiera que quiera orar y preparar la atmósfera antes del servicio. Y claro, nuestro servicio empieza a las 4 p.m. El jueves pasado dio el pastor la última enseñanza de Apocalipsis. No sé si ustedes saben, pero nosotros también estamos en YouTube. Todas las prédicas, todas las enseñanzas, todos los servicios por medio de YouTube también las subimos, lo subimos. Entonces este jueves como a las 7 voy a compartir esa página de YouTube con las enseñanzas de Apocalipsis para todo aquel que quiera recordar o que se las perdió y quiera verlas de nuevo. Amén. No sé, nuestros niños, sus niños ya empezaron la escuela, y nuestra meta de este año, y ellos saben, es orar al despertar y orar antes de ir a dormir. Entonces, por favor, ayúdenme. Yo les pregunto a los niños: ¿quién oró antes de irse a la escuela? ¿Quién oró antes de dormir? Entonces ellos me dicen y van mejorando. Así que muchas gracias a aquellos padres que se preocupan por ellos, que ponen empeño en sus niños. Y pues ayúdelos a seguir orando antes de ir a la escuela, antes de dormir, porque esa es nuestra meta este año, ¿sí? Atrás también hay un papel. Si su niño le toca orar en la clase ese día, atrás va a haber el nombre de su niño para que le ayude a orar por la clase, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Sí, kids, you guys ready for your verse? All the kids, come on, everyone. Este versículo fue un poquito largo, entonces es entre todos los niños, y le voy a dar el micrófono a Jonathan, pero los demás van a ayudar. The word of God. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, penetrates even dividing soul, spirit, marrow, joint and marrow, judges the thoughts and the attitude of the heart. Hebrews 4:12. Okay, let's say it a little stronger. How about that? You guys got it? I know. One more time. I got Ready? it. One more time. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword, penetrates, even dividing soul and spirit, joint and marrow, judges the thoughts and attitude of the heart. 4:13, 12. All right. I said 13. Amén. Amén. ¿Qué padre no se siente gozoso al ver a sus hijos acá al frente, agradando el corazón de Dios a través de su participación? Yo recuerdo hace ya unos pocos de años atrás, mis hijas, las tres que Dios me permitió, participaban en la iglesia. Dos lo hacían en la música y la otra lo hacía a través de la multimedia, poniendo la información como en este lugar. Y yo me gozaba cuando yo miraba a mis hijas que participaban ahí en la iglesia. Y decía yo, gracias a Dios, porque uno como padre, yo sé que se siente agradado cuando uno de sus hijos alcanza logros.
cada uno de nosotros cuando sus hijos pasan el grado al siguiente nivel, al siguiente grado. Yo sé que cada uno de ustedes se siente contento, puesto que es de manera natural el hecho de los padres sentirse agradados por los logros de los hijos. Así es de que yo sé que ustedes como padres se sienten también gozosos de ver cómo sus hijos en este día también agradan el corazón de papá a través de su participación. Amén. Así es de que le doy las gracias a mi Dios por la oportunidad que me da en esta hora de estar acá frente a ustedes una vez más. Recalco, me gozo y disfruto siempre que los veo. De hecho, pues Dios nos permite ahora el número abundante que Él ha traído, que algunas veces algunos faltan, otros no, pero hoy nos permite casi la totalidad del grupo y eso me da gozo. Me da gozo no por mí, porque pues Dios me permite en mi corazón sentirme agradado con 1 o con 10. Pero también me siento agradado puesto que siento que el entender en cada uno de nosotros cada vez es mayor, de poder reconocer el llamado de Dios y presentarnos al lugar donde Él nos convoca para poder seguir creciendo y que Él sea el guía de nuestras vidas. Amén. Así es de que déle una ofrenda de palmas a mi Dios en esta hora. Amén. Damos las gracias una vez más, dije ya, por esta nueva oportunidad. Y mis amados, los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ir a nuestro Dios a través de la lectura. Y vamos a ver lo que Dios nos tiene permitido en este día para que juntos podamos seguir creciendo. Yo lo invito a que vaya a la palabra del Señor y la abra en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Digo segundo libro porque es libro y no es carta como en el Nuevo Testamento. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer sus versículos del 1 al 9 para tener una idea de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos en el lugar y en el punto y en el tiempo que Dios nos llama para poder bendecirnos. Amén. En el libro de segundo de Samuel, en el capítulo 11, mis hermanos, ahí en la pantalla va a aparecer ya pronto para aquellos que tal vez de alguna manera o no lo encuentran o no trajeron su espada en este día. Pero Dios nos permite de diferentes maneras. Yo sé que algunos tal vez lo buscan en el diccionario, en el celular. Algunos lo buscan de diferentes maneras, pero Dios siempre tiene un medio para hacer llegar su palabra a nuestras vidas. Amén. Así es de que está ahí ya entonces en el libro de segundo de Samuel, en el capítulo 11. Leeremos sus versículos del 1 al 9 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así como título: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más me presento, Rey de Gloria, como un enviado tuyo. El apóstol Pablo dice: soy apóstol por gracia del Señor Jesucristo y por el Padre que me ha enviado. En esta hora, oh Dios amado, soy nada más el mensajero que tú has enviado a compartir tu palabra. Yo me posiciono, oh Dios amado, como mortal que soy, pero mis labios, oh Rey de Gloria, son aquellas antorchas que tú usarás para que tu palabra bendita sea llevada al corazón de todo aquel que así se abra y que quiera escuchar y atesorar tu favor de vida, para saltar de muerte a vida y llegar entonces contigo a morar de manera eterna.
Descienda tu poder sobre esta casa, Padre. Descienda sobre cada uno de los presentes y aquellos que están en los medios, para que tu palabra llegue a sus corazones, anide en ellos y dé su fruto al 100%. Gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad, la cual muchos no tuvieron, puesto que dejaron de existir acá en la tierra y quizás sin haberse puesto en línea contigo para poder morar contigo eternamente. Gracias, mi Dios, te damos, bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios en esta hora porque me permite un tema que yo sé que para nosotros es de gran escuela. Yo sé que cada uno de nosotros a veces ignorante o inconscientemente se ha hecho la pregunta: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo yo en esta hora? ¿Por qué fue que me ha ocurrido esto a mí? Recordemos que en el libro de Hechos, cuando los apóstoles fueron ungidos, la palabra dice que cuando Pablo y Bernabé fueron ungidos, la palabra dice que el Espíritu de Dios dijo a los apóstoles: y prepárenme, sepárenme a Bernabé y a Pablo, porque los tengo preparados para una asignación especial. Así de que donde Pablo iba, la palabra establece que el Espíritu de Dios le decía a dónde ir y a dónde no ir. Y eso es importante que entendamos. El Espíritu le decía a Pablo a dónde debía ir y a dónde no debía ir. Eso se llama entonces lo que conocemos como asignación. Son los puntos donde Dios nos quiere ubicar para poder bendecirnos. Así es de que la asignación, el punto en el cual nosotros debemos estar, es aquello que en nosotros denota bendición o no bendición de parte de Dios. Por lo cual, el Señor en esta hora me permite poner por título a la enseñanza del día de hoy: en el tiempo y en el lugar equivocado. Ahora que el Señor nos permitió con mi esposa ir el año pasado a Guatemala, y yo platicaba con una persona y su sobrino acababa de morir. Y platicándome ella acerca del incidente, me dice: mi sobrino estaba en el lugar y a la hora equivocada, puesto que estaba con unos amigos en una esquina, pasaron unas personas acribillando y él fue uno de los muertos a causa de eso. ¿Fue error o no fue error? Pero lo cierto es que ella dice: estaba en el tiempo y en el lugar equivocado. A veces decimos: no, a este lo mataron por equivocación, a veces lo mataron por error, o a veces decimos: gracias a Dios que estaba yo aquí, gracias a Dios que llegué en ese momento, gracias a Dios que estaba yo en tal punto, gracias a Dios. Y en las cosas positivas nosotros le damos gracias a Dios porque sentimos que Él nos llevó al lugar para recibir tal regalo. Pero cuando nos pasan cosas que no queremos que pasen en nuestras vidas, decimos: ¿por qué a mí? Quizá estaba en el tiempo y en el lugar en el cual Dios no quería que yo estuviera. Así es de que de eso se trata la enseñanza que Dios nos envía en esta hora. A veces nos hemos preguntado: ¿por qué, Señor? Si yo no hubiera pasado por ese lugar, quizá no hubiera pasado el accidente. Si yo me hubiera ido por otra calle, quizá esto no me hubiera ocurrido. Y a veces cuestionamos a Dios: ¿por qué me pasó? ¿Por qué no me pasó? Pero sí agradecemos a Dios cuando algo positivo llega a nuestras vidas. Así de que en este día vamos a ver la historia de un gran hombre muy conocedor. Yo sé que muchos de acá ya han escuchado la historia de David con Betsabé. Sin embargo, Dios va a traer a nosotros la reflexión de entender cuán importante es que nosotros ubiquemos el sentir de Dios. Yo quiero irme por aquí, vete y tú recibes tus defectos, tú recibes tus consecuencias. Pero si es Dios poniendo en mi corazón tal cosa y yo cumplo, entonces Dios su promesa nos la da en su palabra, de que entonces recibiremos bendición, puesto que hemos oído el hablar de Dios en nuestras vidas. Amén. Así de que, ¿quién fue David entonces? ¿Qué fue lo que David hizo en nosotros? Déjeme decirle que los planes en nosotros son muy importantes. Dios trabaja en nuestras vidas a través de planes. Si nosotros queremos que Dios nos responda, que Él sea fiel en su palabra a nuestras vidas, tenemos que caminar conforme a su plan. Porque si nosotros no caminamos en obediencia, déjeme decirle que tampoco el Señor se compromete en su palabra que nosotros vamos a tener respaldo. Es por eso que yo no le puedo decir a usted que Dios lo va a bendecir en este momento, pero no sé su vida. Su palabra ciertamente asigna promesa. Su palabra ciertamente nos da un sinnúmero de promesas, pero para ello también está la demanda de la obediencia
Caminar en obediencia, caminar firme en el llamado de Dios, eso es el detonador, es la llave que nos abre las puertas del cielo. Y la palabra dice en Malaquías 3:10 que entonces Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Amén. Así de que, pero pues, ¿qué fue lo que David fue en la historia? Nosotros tenemos ya un poco de conocimiento en David. Sabemos que David fue el octavo hijo de Isaí. Sabemos que David fue aquel que mató a Goliat. Sabemos nosotros que David fue el segundo rey de Israel. Sabemos que David ciertamente fue un guerrero, un oficial del ejército de Saúl, y que le dieron como premio la hija de Saúl, llamada Mical, como esposa. O sea, David ciertamente tenía grandes atributos. David era aquel pastor que estaba en el campo. La palabra establece que cuando Samuel, enviado por Dios, fue para poder ungir al nuevo rey de Israel, sin esperar Isaí que fuera David el chiquitín, el octavo que estaba puesto allá en el campo cuidando las ovejas y las cabras como pastor. Pero la palabra establece que el corazón de Dios había sido agradado por la vida de David, puesto que David había sido entregado en alabanza y adoración, aun cuando oído u ojo humano no estaba junto a él. Amén. Así de que esa es la importancia de la asignación. David había sido asignado no porque fuese el octavo de hijo de Isaí, y no porque Isaí lo menospreciara y lo dejara entre aquel olvidado, que cuando Samuel le dice: ¿y acaso no tienes otro hijo? Entonces Isaí dice: oh, ciertamente tengo el último y es el que está en el campo, hasta se me había olvidado. Sin embargo, yo quiero decirle que la asignación de Dios no trae orden. Usted puede ser el primero en la familia, puede ser el tercero, puede ser el último, pero Dios no mira el número dentro de su familia. Él está viendo la asignación. Él está viendo aquello para lo cual a usted lo ha enviado, y sin importar que los hombres lo olviden, sin importar lo que los hombres digan. Pero déjeme decirle que cuando Dios le pone el dedo a usted, sin importar, como a Jeremías, que no quería predicar ni hablar de su palabra, cuando Dios le pone el dedo, cuando Dios lo manda, no hay un no que se pueda presentar a Dios, puesto que cuando Dios habla nuestras vidas, solo hay un amén. Abrazo tu palabra, abrazo tus promesas, abrazo tus regalos, y con ello también abrazo el final de mis días, puesto que tú ya tienes asignado al lugar donde yo llegaré al final de los tiempos. Amén. ¿Quién fue David entonces? La palabra establece en la lectura que nosotros tuvimos, y quizá ya la hemos oído antes. Sin embargo, la palabra establece que cuando David se levantó de su lecho, dice que estaba dormido, y él se levanta de su lecho y comienza a caminar por el terrado de la casa real. Pero vea usted, cuando David comienza a caminar, la palabra dice que él mira a lo lejos, mira a una mujer muy hermosa. No dice solo mujer hermosa, dice mujer muy hermosa. Y déjeme decirle que de acuerdo a la historia de los teólogos estudiosos de la historia hebrea, Betsabé no era cualquier mujer. Betsabé, según la historia, declara que era una mujer tan bella que Cleopatra llegó a ganar 10 certámenes de belleza, pero Betsabé llegó a ganar 8 certámenes de belleza a nivel Egipto. Vea usted cuál es el poder de la belleza que Dios tenía en ellos. ¿Cuál belleza tenía entonces Betsabé que cautivó a David y se olvidó completamente de aquel que había sido hecho conforme al corazón de Dios? La palabra dice que cuando David envía a preguntar quién es esa mujer, y alguien le dice: no, esa mujer es la esposa de Urías Eteo, aquel que tú has mandado, que es parte de tu ejército y que se encuentra peleando en este momento dentro de tu ejército contra los amonitas. Pero vea usted que no hubo importancia en David acerca de la información que le fue dada. Aunque él sabía que ella tenía esposo, aunque él sabía que era única esposa de este hombre, teniendo él muchas, él entonces cayó en las garras de Satanás y cayó en el cautiverio, razón por la cual Dios trajo castigo a su vida, lo cual miraremos un poco más adelante. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Vea usted qué fue lo que hizo David. Dice que una tarde que David se paseaba por el terrado de su casa, de la casa real, cuando mira qué hermosura bañándose, y pregunta quién es aquella mujer, y ellos le dicen: no, es la esposa de Urías Eteo. Pero no le importó que tuviera esposo, no le importó caer él en pecado, no le importó caer en el adulterio. Él dijo: no, esa mujer es mía porque es mía, sin importar los principios espirituales que yo tenga, sin importar que Dios me haya llamado de diferentes lugares, sin importar todo lo que Dios me ha librado de la muerte hasta llegar al día de hoy, sin importar absolutamente nada, yo caigo en aquello que aquella mujer va a traer a mi vida.
Vea usted qué importante es que nosotros reconozcamos que en el llamado de Dios nosotros tenemos un poder ya en Dios. La palabra establece en el libro de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. O sea, en nosotros hay poder. No es el hecho de que yo como persona digo quiero esto o aquello. No, 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 no. Si yo ando apegado a la palabra del Señor, si yo camino conforme a la obediencia que Dios ha establecido, el poder del Espíritu de Dios a mí me edifica de tal manera que entonces yo me desligo de todo pecado, de todo aquello que no agrade el corazón de Dios. Entonces yo camino en integridad, solo siguiendo el llamado de Dios para mi vida. Amén. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? La palabra dice que la hizo venir a él y durmió con ella. Pero cuando durmió con ella, dice que al día siguiente ella se purificó y entonces se regresó a casa. Pero todo pecado tiene consecuencias. ¿Quién te ha dicho que los pecados quedan solamente al cubierto y que nada en tu vida tendrá consecuencias? Hoy vamos a ver qué es lo que trae a nuestras vidas el pecado cuando ya tenemos el conocimiento de ello. Peligroso es cuando nosotros no conocíamos el favor de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: porque si te volvéis después de haber escuchado la palabra de justicia y os volvéis como perro a su vómito y como puerca después de haber sido bañada, a revolcarse en el cieno. O sea, si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, si conocemos el favor de Dios, si sabemos la palabra de justicia que Dios ya ha establecido, déjeme decirle que la condenación es mayor. No es el hecho de que yo ahora conozco de la palabra del Señor, no me importa, y yo camino como caminaba antes. No, 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 no. Ahora hay más condenación. Porque si usted antes pensaba de que matar no era pecado, pero ahora la palabra le ha dado a conocer de que matar es pecado, puesto que está establecido en la ley, entonces puesto que ya se tiene el conocimiento, el pecado, el castigo de Dios en nosotros, la palabra establece que es doble. Veamos entonces cuál es la consecuencia de David. ¿Por qué es que a este hombre le pasó eso, lo que le pasó? Puesto que él no hizo lo que Dios había pedido que hiciera, puesto que era el enviado suyo al pueblo. Vea usted lo que hace David. David dice la palabra que entonces cuando se da cuenta, dice que se da cuenta que la mujer, que Betsabé, está encinta, que está esperando un bebé a causa del pecado que él le hizo cometer. Recuerde que como rey no era el hecho de que Betsabé dijera no quiero ir porque tengo esposo. No. El hecho es que él como rey ejerció una autoridad que no debía, obligando a una súbdita a que hiciera algo que él conocía que era pecaminoso. Él obligó como rey a aquella mujer a hacer algo fuera de conducta, que estaba fuera de la moral, para poder acostarse con ella. Y la palabra establece que cuando se da cuenta que ella queda encinta, manda entonces a aquel que está al frente de la batalla, manda al capitán de su ejército, a Joab, y le dice: envíame a Urías Eteo, envíamelo ahora mismo. Y dice que la palabra que entonces Urías Eteo es enviado por Joab. Pero cuando llega, ve el chantaje de David. Y ese es el problema cuando nosotros queremos, lo que dice Gálatas 5:22, ejercer los pecados de la carne. Cuando queremos nosotros caer en lascivia, en pecado, en lujuria, en cualquier pecado de la carne, lo cual la palabra establece que es también digno de ser perdonado, pero nosotros queremos encontrar respuesta y nos hundimos cada vez más quizá en algo de lo cual no agrada el corazón de Dios. Quizá cometemos un error, somos conscientes de que cometimos algo que está fuera del agrado de los ojos de Dios. Sin embargo, queremos cubrir con un error el error que ya cubrimos. Hay algo como aquellos que dicen: porque un clavo saca a otro clavo. Pero déjeme decirle que cuando un pecado llega, la palabra establece en Filipenses 4:6: y sean conocidos vuestros pecados delante del Señor. Que sean conocidos, que nada haya en nosotros que nos afane, y que nada que os afane, sino que sean conocidos vuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo. Así de que todo pecado, déjeme decirle que no se necesita llegar a persona alguna para poder confesárselo. Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, la palabra establece que el velo en el templo fue roto, y el lugar que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el velo fue roto de arriba abajo. Así de que no hay lugar santo sino lugar santísimo. Y si cualquiera de nosotros cae en transgresión, si cualquiera de nosotros cae en pecado delante de Dios, déjeme decirle que la palabra establece el apóstol Juan diciendo: porque si alguno de vosotros ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén.
nosotros debemos entender que David solamente es una historia que nos ha sido dada para que nosotros reconozcamos que de todos los errores que en el Antiguo Testamento aquellos vivieron, son escuela para que ahora en la iglesia moderna, en la iglesia primitiva hasta el día de hoy y en el momento en el que la iglesia sea raptada, para nosotros son modelo a seguir. No es el hecho de que leamos nada más la historia de David y que veamos el pecado en el que David cayó. No. Es el hecho de que a nosotros llegue el Espíritu Santo, que nos redarguya, que nos exhorte, que nos saque de un lugar de penumbra en el que quizá podemos andar, pero que entonces a través de la palabra nosotros encontremos nuevamente el camino correcto y seguir entonces de regreso a casa, que fue donde salimos de la presencia del Padre. Amén. ¿Qué fue lo que David hizo entonces? David mandó a traer entonces a Urías Eteo y le dice a Joab, envíamelo. Cuando aquel llega, ese es el chantaje de David. David comienza preguntándole como para hacer un preámbulo para que este no fuera descubierto. Y le dice, cuéntame de la salud de Joab. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuál es su salud? Cuéntame cuál es la condición de la guerra. Sin embargo, era un pretexto nada más como introducción para que según Urías Eteo no supiera cuál era la razón de su verdadera llamada. Sin embargo, la palabra establece que después de esto David le dice, hey, ya lávate los pies y vete a tu casa. Descienda, ve a dormir a tu casa, ve a dormir con tu mujer. Vea usted el corazón de David. Él sabía el pecado que había cometido. Él sabía que aquel adulterio había dejado consecuencias, puesto que Betsabé estaba embarazada. Pero quería cubrir ese embarazo haciéndoselo creer a Urías como que era suyo. Sin embargo, ¿cuál de los dos ellos fueron mejores hombres? ¿Sería Urías o sería David? Vamos a ver entonces quién de los dos era el mejor, puesto que los dos actuaron de una manera diferente. Sin embargo, cuando David le dice a Urías, ve a tu casa, ve a dormir, pero aquel hombre no se va. La palabra establece que Urías Eteo se queda en la entrada, en la puerta de la casa real, durmiendo junto con los demás siervos de David. Pero a David le he dicho, hey, aquel que tú mandaste a dormir a su casa no te hizo caso. Él no se fue, pero David tenía algo personal para que Urías Eteo hiciera, que era encubrir el pecado que él había cometido. Y lo hace venir y lo hace sentarse a la mesa con él y lo emborracha con el fin de enviarlo ya borracho para que cometa lo que él quería que cometiera. Pero vea usted el corazón de este hombre de guerra, el corazón que era más noble que el mismo corazón de David, puesto que este hombre, la palabra establece que no se fue, que se quedó, puesto que cuando David le dice, ¿por qué no descendiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Pero Urías Eteo le dice, no lo hice porque el arca de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá están durmiendo en tiendas. Mi señor Joab, que era el príncipe del ejército, y todo el ejército de Israel están en el campo de batalla. ¿Cómo podré yo entonces dormir tranquilo en mi casa? Si el arca de Dios está allá en las tiendas, si Judá e Israel están en las tiendas, si el pueblo de Dios está en combate contra los amonitas, ¿cómo pues yo estaré durmiendo tranquilo en mi casa? No me encuentro bien, puesto que yo soy un soldado del ejército del pueblo de Dios, y como tal yo tengo que entender que lo que Dios espera de su pueblo, la participación de cada uno de sus hijos, es aquello para lo cual yo como miembro de su ejército he sido llamado a cumplir, y entonces debo hacer su voluntad. Oh, yo sé que le estoy hablando a alguien. Dios está hablando en esta hora que como miembro de la iglesia de Dios, como miembros, como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una asignación. Cada uno de nosotros tiene un llamado, y no es el hecho de que voy a ir a un lugar porque ahí me van a dar cierto regalo. No. Es el hecho que si Dios quiere que yo haga esto, yo le cumplo a Dios, porque el regalo que me iban a dar, Dios quizá me lo vaya a multiplicar, pero si no lo hace acá en la tierra, yo sé que eso que yo hice está escrito en el libro ahí arriba, y entonces Dios me va a galardonar en el momento preciso. Y aquello que en la tierra se quedó, puesto que era algo perecedero, aquello que Dios me tiene preparado a causa de la obra que yo hice para cumplir con mi asignación, entonces aquello es eterno esperándome en el bendito libro de mi cuenta. Amén. Eso fue lo que David hizo. Él quiso encubrir su pecado. Pero vea usted cómo es que Urías Eteo era mejor hombre que David ahí mismo.
aquel hombre que había sido llamado conforme al corazón de Dios. David, aquel hombre que había sido asignado por Dios como el segundo rey de Israel, aquel hombre que había sido llamado por Dios y ungido por Samuel para que entonces guiara a su pueblo a una mejor vida. Y aquel hombre estaba llevando un mal ejemplo, aquel hombre estaba dando un mal modelo delante de aquellos que tenían que hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, David envía nuevamente a Joab diciéndole: hey, aquí te mando una carta con el mismo Urías Eteo. Envíalo al frente de batalla, al lugar más peligroso, para que no tenga oportunidad alguna. Donde está el mayor peligro, ahí pon a Urías Eteo, y ustedes retírense y déjenlo solo, para tener la seguridad de que Urías va a morir. Y la palabra dice que ciertamente Joab lo hizo. Mandó enfrente a Urías Eteo, el cual fue muerto. Fue muerto, y entonces se desencadena una gran persecución para que David entonces caiga no solamente en su propia trampa, sino va a caer ciertamente en aquello que viene de manera transgresible a lo largo de las generaciones. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces en este hombre? ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces a través de esta enseñanza en David? Vea usted que las consecuencias de David no son cualquier cosa. Dije antes en el capítulo 11, esto habla ciertamente del gran pecado de David, de la gran transgresión, del gran pecado que David cometió delante de los ojos de Dios. Pero en el capítulo 12 también Dios está dando a conocer que todo pecado como el que David hizo también trae consecuencias. No es el hecho de que yo cometí un pecado y le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Es el hecho de que si yo cometí un pecado, Dios me perdona, pero las consecuencias de ese pecado son el resultado de mi escuela. Yo recibiré entonces las consecuencias de ese pecado, y por esas consecuencias yo como persona seguiré creciendo. Y entonces, si en la próxima yo quiero desobedecer a Dios, yo ya sé que las consecuencias de mis actos tienen efectos de los cuales también van a repercutir en mi vida, y entonces me van a dar los resultados de los actos que yo he hecho al salirme de la obediencia, al caminar frente a Dios. Amén. Pero veamos qué es lo que dice en el versículo 26 y 27 de la lectura que tuvimos. Leímos nada más los primeros 9 versículos, pero si leemos en el mismo libro de segundo de Samuel, en el capítulo 11, y veamos los versículos 26 y 27, vamos a ver cómo se sentía Dios. Dios tenía su fe puesta en aquel hombre. Dios tenía su confianza puesta en aquel chiquitín que la palabra dice que tenía una gran armonía para agradar el corazón de Dios a través del arpa. De aquel que dice la palabra que mataba con sus propias manos a los osos, a los leones que querían atacar a su rebaño cuando él estaba como pastor cuidándolos en el campo. ¿Qué fue lo que este hombre le hizo caer en tal pecado y en tales consecuencias? Vea usted en el libro de segundo de Samuel, en el capítulo 11, veamos ahora sus versículos 26 y 27, y encontraremos cuál era la postura de David. Nosotros pensamos que tal vez cuando caemos en un error, en un pecado, ciertamente Dios nos perdona, porque Dios nos ama. La palabra establece que Dios ama al pecador, mas no al pecado. Nos ama, y por amor a nosotros Él nos perdona los pecados. Pero sin embargo Él no tolera el pecado. Él no acepta la transgresión, y por ende trae consecuencias. Dice así en el versículo 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Vea usted la importancia. Cuando la mujer Betsabé se entera que Urías es muerto, entonces David dice: ya tengo la puerta abierta, ya tengo el camino libre. Entonces la mujer hace luto. Ciertamente es el pesar de ella, puesto que en ningún lugar la palabra dice que ella no amaba a su esposo, porque ella lo amaba. Es por ello que hizo luto, porque lo amaba. Sin embargo, cayó en el pecado que aquel rey, la autoridad suprema del pueblo, la obligó a caer. Sin embargo, dice que cuando ella se enteró que su esposo Urías era muerto, entonces ella hizo luto. Pero una vez pasó el duelo, entonces David dice que la manda a traer, y entonces ya la hace como una de las otras mujeres que ya tenía.
David era casado, David tenía mujeres, David tenía esposas. No era el hecho de que David estaba soltero. David ya tenía mujeres en su casa real. No era el hecho de que estaba solo y que la tentación le había hecho caer en el pecado. No. Era el hecho de que no tuvo el poder suficiente, el carácter en Dios para poder soportar las tentaciones que el enemigo le enviaba en un tiempo y en un lugar que no era el correcto. Vea usted qué es lo que entonces David hizo. David menospreció el mandato de Dios. Por eso es de que no quedó agradable delante de los ojos de Dios. David quedó mal delante de los ojos de Dios, puesto que David había sido llamado a ser modelo. Recuerde que David era el guía del pueblo. David era el rey en ese momento del pueblo de Dios. O sea, David era el pastor, era aquel que los guiaba. Y como guía, como pastor, ¿para dónde entonces los llevaba teniendo esos actos inmorales? ¿Para dónde el pueblo de Dios se iba entonces a dirigir si el mismo líder, el mismo guía estaba haciendo cosas incorrectas? ¿Cómo pues entonces seguiría el resto del pueblo cayendo? Alguien dijo: bendíganme a mí, porque yo soy la cabeza de la iglesia, y si ustedes me bendicen, todo el pueblo será bendecido. Ciertamente hay bendición espiritual, ciertamente hay actos espirituales de los cuales el apóstol Pablo dice: y dad ofrendas espirituales para que entonces vengan regalos espirituales. Nuestras obras, nuestro testimonio, nuestros actos tienen que ser puros, de aquellos que presenten a Dios como el modelo, que es testimonio en nuestras vidas, para que aquellos que nos ven entonces reconozcan que lo que va dentro de nosotros nos impulsa a ser modelos, y lo que va dentro de nosotros es algo que los demás quieren tener, puesto que ven que tenemos buen modelaje, y entonces quieren el modelo que nosotros tenemos para seguir llevando ese estilo de vida en ellos. Amén. Pero vean este hombre que tenía que ser modelo. Es por eso que el problema mayor cuando un niño es abusado, el problema mayor y lo que más desconcierta a las personas es que usualmente viene de su propia familia. Cuando un niño es abusado, cuando un niño es maltratado, usualmente viene de alguien que es miembro de la familia. Y el dolor mayor no se siente cuando viene de una persona ajena. El dolor es mayor cuando viene directamente de alguien en el cual se confía. Nosotros confiamos de nuestros padres, de nuestros hijos, confiamos en las personas que tenemos que confiar. Y es desilusionante, es más doloroso que el revés venga de aquellos en los cuales hemos depositado nosotros nuestra mayor confianza. Es por eso que para Dios era tan doloroso ver cómo el que había sido hecho conforme a su corazón estaba haciendo actos inmorales, espirituales, impuros, y lo cual estaba dejando en mal, en entredicho, el nombre de Dios. El problema en nosotros no es nada más cometer pecado. El problema en nosotros como hijos de Dios no es el hecho de que allá afuera hagamos cosas incorrectas. El problema en nosotros como hijos de Dios es el testimonio que usted y yo damos de Cristo a los lugares donde vamos, porque las personas dicen: si este es aleluya, si este es hijo de Dios, si este es cristiano, prefiero quedarme sin ser nada, puesto que yo llevo una vida más ordenada que la que este mismo está llevando. O sea, no somos nosotros quedando mal, es haciendo quedar mal a aquel que nos ha mandado llamar para que seamos modelo suyo. Amén. David era llamado como pastor del pueblo de Dios. Era el guía, el líder del pueblo de Dios. Aquel que había sido llamado a aplicar justicia en el pueblo de Dios estaba haciendo actos directamente injustos. Es por eso que vea que cuando nosotros podemos cometer un error acá en la sociedad, si cualquiera de nosotros entra a una tienda que es particular, de cualquier persona que sea dueña, y usted se toma un café sin pagarlo y la policía lo ve, posiblemente le va a poner una noche de cárcel. Pero tómese ese mismo café y agárrelo de un lugar federal, de una corte o de un lugar que sea parte del gobierno. Ese café a usted no le cuesta una noche, sino le puede costar 1 año de cárcel, puesto que es lo que se llama felonía, abuso al gobierno. Y entonces aquello que usted ha hecho para el gobierno tiene mayores consecuencias que las que usted puede hacer a las demás personas privadas. Vea usted la gravedad del asunto.
No es el hecho de que cualquiera cometió ese error que cometió David. Es el hecho que David es el rey. Es el hecho que David ha sido asignado por Dios. Es el hecho que David ha sido traído por parte de Dios como rey de su pueblo, como modelo a aplicar justicia. Y él está obrando injustamente, pisoteando el llamado de Dios para lo cual ha sido puesto y dejando en entredicho el nombre de Dios en su vida. Amén. Así es de que David ciertamente cometió ese error y David fue perdonado. La palabra dice que todo aquel que cometa pecado, que venga a Dios, porque recibe perdón de pecados. Y David fue perdonado. Dije hace un rato, en el capítulo 12 habla de las consecuencias que a David le ocurrieron a causa de ese pecado. Ciertamente David fue perdonado. David no encontró muerte eterna. David trajo nada más consecuencias de ese acto a su familia, a su descendencia, a aquellas generaciones que habrían de venir después de él. Sin embargo, la palabra establece que Dios trajo castigo a su vida, y es lo que vamos a ver en este momento. Jehová manda entonces a un profeta, a David. Vea usted cómo es David. Él quiere poner a otro en ese lugar, pero no quiere ponerse él mismo. La palabra dice, si usted sigue leyendo en el capítulo 12, usted lo puede ver. La palabra dice en el capítulo 12 que Dios envía al profeta Natán a hablar con David. Y Natán llega a David y le dice: hey, en una ciudad habían dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. Uno tenía muchas ovejas y vacas, y el pobre solo tenía una corderita. Y esa corderita era la más amada de su familia. La palabra dice que ella dormía en su seno, dormía en la cama con ellos. Y dice en el versículo 4 del capítulo 12 que era tratada como una hija, como parte de la familia. Pero dice, continúa diciéndole el profeta Natán a David, y le dice: pero cierto día vino de noche una visita al hombre rico, y teniendo muchas ovejas y cabras, no mató ninguna de ellas, sino tomó a la única corderita que tenía el hombre pobre. Y David se exalta, y David reconoce que es pecado, reconoce que es injusticia, y le dice con tal furor: tal hombre debe morir, tal hombre es digno de muerte. Pero apacó su mirada cuando el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, porque teniendo muchas mujeres en tu casa real, tú has tomado la única que era de Urías Eteo. Tal hombre debe morir. Y es donde cae el semblante del rey David, reconociendo que ciertamente él cometió pecado, él cometió error, pero David quería ocultar su pecado y lo hizo de los ojos humanos. ¿Qué pecado quizá nosotros hayamos cometido y lo tengamos oculto? La palabra establece, Jesucristo dice: porque no hay cosa oculta que no haya de ser traída a la luz, ni cosa en tiniebla que no sea de ser manifiesta. Todos los actos nuestros, déjeme decirle que hay algo de lo cual nosotros estamos teniendo un libro en el cual nosotros también vamos a entregar cuentas. Dije ya, el capítulo 12 habla de las consecuencias del pecado de David. Le parafraseé ya de la manera en que llegó el profeta Natán a hacerle reconocer a David el error de su pecado. Pero vea entonces ahora en el libro de 2 de Samuel, siempre veamos ahora en su capítulo 12 y veamos solamente sus versículos del 7 al 10 para que entendamos. He dicho otras veces, nuestros pecados traen consecuencias generacionales. A veces nosotros pagamos cuestiones inconscientes que no sabemos que nos hicieron nuestros pasados. A veces nos gustan cosas que no queremos que nos gusten, pero nos amarraron, nos ataron, nos dejaron en una posición de la cual solo Cristo puede sacarnos. Si seguimos en esa posición, no estaremos llegando a la asignación de Dios. Él quiere asignarnos conforme a su propósito, pero en Cristo Jesús. Dice así en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12 y sus versículos del 7 al 10. Dice así: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno.
Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero vea esto: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David tuvo consecuencias. David hizo lo malo, ciertamente. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra?, dice Jehová. ¿Por qué tuviste en poco las enseñanzas que escuchaste, pero hiciste lo que quisiste allá afuera? ¿Por qué tuviste en poco el consejo que yo te daba para que no cayeras en pecado y cometiste siempre el pecado por dejar en poco la palabra que yo te daba? Escuchar la palabra de Dios ciertamente trae consecuencias. Dije antes, oyendo la palabra de Dios, caer en pecado significa doble castigo. Si nosotros mejor hubiera sido, dijo el apóstol Pedro, no haber oído de la palabra de justicia, mejor hubiera sido no haber oído del evangelio, mejor hubiera sido no haber oído la palabra de Dios, que volver nuevamente a su antigua vida y ser como perro que vuelve a su vómito, y como puerca que después de haber sido lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Mejor os hubiera sido no haberlo hecho. Pero Jehová le dice en el versículo 10 a David, y eso es lo que quiero que usted ponga en su corazón. Cuando Jehová da los mandamientos, en el libro de Éxodo 20, 3 y 4 dice: y no os haráis imágenes de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy vuestro Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad, que visita la tercera y cuarta generación de los padres que me aborrecen. Nuestros padres son aquellos que nos dan libertad o nos dan ciertamente atadura en nuestro recorrido. Como padres, mejor es caminar en obediencia para que nuestros hijos caminen bajo la cobertura y no bajo la maldición de Dios, y caigan consagrados para que Satanás haga uso de ellos. La palabra establece que ciertamente David tuvo que recibir espada. Su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón, y luego su hijo Absalón vino entonces y mató a Amnón, aquel que había violado a su hermana. Absalón persiguió a su propio padre para quitarle el reinado. David tuvo que huir de Jerusalén para ocultarse de su propio hijo, que quería matarlo para quitarle el reinado. Absalón fue muerto por Joab, aquel que le envió. Ciertamente a Urías fue el mismo que con 3 flechas atravesó el cuerpo de Absalón, el hijo de David, que quería David que no fuera muerto. Sin embargo, David fue bendecido, porque al final de los tiempos Dios siempre mantuvo su pacto, porque el rey de Israel, el Mesías enviado, la palabra establece que vino de la descendencia de David. Pero ¿por qué le pasó esto a David? Y con esto quiero cerrar esta enseñanza. ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿Por qué es el tema de este día? En el tiempo y en el lugar equivocado. ¿Por qué nosotros decimos, me pasó esto? No tenía que haber estado acá, tenía que haber estado en otro lugar. Me vino algo bueno, gracias a Dios que llegué a este lugar en este preciso momento. Damos gracias a Dios cuando algo nos llega bien, pero preguntamos a Dios por qué estaba en este lugar si no era el tiempo y el lugar en el que yo tenía que estar. La respuesta la vemos en el versículo 1, al cual quiero que usted vaya nuevamente. En el libro de Samuel, en la lectura que tuvimos, en el mismo capítulo 11, pero veamos el versículo 1, que fue el primero que leímos y el cual no he traído
al conocimiento de ustedes, diciendo así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David no fue con ellos. David tenía que estar con ellos. Por eso dice que iban los reyes a la guerra, pero David mandó a Joab, mandó a todo ese ejército a luchar contra los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que haber estado en el campo de batalla. David prefirió quedarse en Jerusalén porque se había acomodado, se había quedado como rey y ya no estaba haciendo uso de la asignación que Dios le había planteado. David estaba en el tiempo y en el lugar equivocado por no atender su llamado. A veces dejamos de asistir a la iglesia y nos vamos a otro lugar cualquiera y nos ocurre una tragedia. Y decimos: ¿por qué me pasó esto? Porque estamos en el tiempo y en el lugar equivocado, puesto que el lugar y el tiempo correcto es el lugar donde Dios te ha asignado a que estés. La asignación de Dios está solamente en la obediencia. Si tú atiendes el llamado de Dios, si tú atiendes la asignación de Dios como hijo de Dios, déjame decirte que la obediencia marca bendición, mas la desobediencia marca entonces castigo y culpa en todo aquello que hagas, y por ende las consecuencias de aquello que llegue a tu vida. Termino con esto. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo no vamos a caer? Sino solo abriendo nuestro oído y nuestro corazón a lo que Dios asigna a nuestras vidas, para caminar y estar en el tiempo y en el lugar correcto, no equivocado, sino correcto, conforme a la asignación que Dios ha puesto en nuestras vidas para cumplir con aquello para lo cual usted y yo hemos sido enviados de parte de Dios acá a la tierra. Amén. Quiero invitarlo, amado pueblo, a que se ponga de pie en esta hora. Las tentaciones, los fracasos, los pecados llegan a nuestras vidas cuando estamos en el tiempo y en el lugar equivocado. Dejamos de asistir a donde Dios nos asigna por hacer una cosa contraria. Déjame decirte que no lo digo yo. La palabra declara que es el momento en el cual tú estás más tentado a que Satanás haga uso de ti. Cuando tú estás alineado a la asignación de Dios, Dios te da cobertura. Pero si te sales de la asignación de Dios por hacer tus intereses personales, la cobertura de Dios ya no está en ti, sino que has caído de la gracia, como David, aquel que había sido llamado conforme al corazón de Dios. Amén. Tú no me dejarás caer. 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 You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Y bueno es Dios.
La Biblia habla acerca de 10 vírgenes y dice que 5 vírgenes fueron sensatas y 5 fueron insensatas. 5 obedientes que se mantuvieron firmes esperando al novio. Una iglesia que se mantiene esperando la venida de Cristo. Pero 5 de ellas fueron insensatas, desobedientes, no se prepararon, hicieron cualquier otra cosa menos en pensar en agradar el corazón del novio. La Biblia dice que el novio llegó un poco tarde. Se tardó para dar tiempo a los que no se querían arrepentir, a aquellos de los que dijo Jesucristo: y aquellos días serán acortados, porque si no fuesen acortados, ninguno de mis escogidos fuera salvo. Pero a causa de eso, la palabra dice que aquel novio que tardó un poco en llegar para dar tiempo al arrepentimiento, aquellas 5 vírgenes insensatas ya no tenían presencia del Espíritu de Dios. Ya no había aceite en sus lámparas. Ya no había un corazón dispuesto a agradar el corazón de Dios y hacer su voluntad, sino la voluntad propia. Y aquellos 5 vírgenes insensatas fueron a buscar más presencia de Dios, más aceite. Pero mientras eso ocurría, el novio llegó y la iglesia fue llevada. ¿En qué condición te encuentras tú? ¿Estarás tú haciendo la obra de Dios? ¿Estarás caminando por asignación? ¿Estará en tu corazón la plena conciencia de que lo que tú no hagas bien delante de Dios repercutirá también en tus generaciones? Tus hijos dependen de tu testimonio. Tus hijos dependen de tu modelar. Si tú los amas, no se los digas. Demuéstralos, amarrándolos para el reino de Dios, para que sean ellos también atados, cubiertos por esa misma gracia, y que entren como aquella generación que Dios está buscando para tiempos futuros, para que vengan a hacer la tarea que nosotros como padres quizá ya no llegaremos a hacer. Padre, gracias te damos, oh Rey, en esta hora. Sabemos, oh Dios, que todo pecado trae consecuencias. Así como David cayó en el pecado de adulterio y asesinato, así como aquel hombre ungido, aquel que agradaba tu corazón, aquel que le hiciste tú salvar cuando estuvo perseguido 17 años y tuvo que esperar para ser ungido y reconocido como rey. ¿Cómo pudo alguien con tan grandes regalos tuyos caer en tal abominación? Mas nosotros, oh Dios, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, porque David fue hecho conforme a tu corazón, por el corazón humilde con el que él se presentaba arrepentido de su pecado para encontrar tu perdón. Padre, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, oh Dios, si tal vez a cambio de venir a la iglesia me quedé trabajando en mi casa para poder avanzar un poco. Si no acudí a tu llamado porque había una par de horas más a trabajar, con las cuales yo quizá podría llevar a mi familia a pasear a un parque. Puse antes lo que era después y después lo que era antes. Padre, te pedimos perdón, nos humillamos. Si te hemos fallado, Dios, si no hemos tenido la suficiente sabiduría para abrir nuestro oído y escuchar tu voz cuando llamas, Padre, perdónanos. Si quizás nuestros corazones no han sido puestos para poder ser guiados por ti, perdónanos, Padre, porque días vendrán en los cuales lágrimas brotarán que pudieron ser evitadas si escucháramos tu voz en este tiempo presente, en el cual tú nos estás dando la dirección para poder evitarlas. Y Dios, ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos nuestros hijos, nuestros hogares, la estructura donde vivimos, oh Dios, protégela, resguárdala de todo percance. Ponemos nuestras generaciones delante de tu divina presencia. Nos humillamos, oh Dios,
líbranos de que tu espada se mantenga en nuestra familia. Líbranos, oh Padre, de caer en el yugo del cazador, y líbranos de no ser tomados en cuenta en el momento en el que Cristo venga por su iglesia. Padre, gracias te damos, oh Rey, por este mensaje. Gracias por esta enseñanza. Bendecimos, oh Dios amado, tu nombre, y te pedimos, oh Rey de gloria, que esta semana, que el día de hoy comienza, sea una semana de bendición para este tu pueblo. Que la primicia que te entregó en este día de agradar tu corazón, oh Dios, sea el inicio de una semana bendita que estamos comenzando, mi Dios. Bendice diezmos y ofrendas de esta casa. Bendice al dador alegre, porque ciertamente tu palabra dice en el libro de Hebreos 8: ciertamente hombres mortales reciben los diezmos, pero allí hay uno del que se da testimonio de que vive, y ese es Jesucristo en nuestros corazones. Te bendecimos, Padre, te exaltamos y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el amado pueblo de Dios en esta hora dice: amén, amén. Dele una ofrenda de palmas al Todopoderoso en esta hora. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido un tiempo tener a una hermana. Hemos tenido en este tiempecito a una hermana que Dios nos ha permitido que nos agradara con su presencia. Así es de que dije la enseñanza del día de hoy: nosotros estamos en el tiempo y en el lugar donde Dios lo quiere, si somos asignados. Así es de que en estos días hemos tenido a nuestra hermana, la mamá del hermano Juan Carlos, con nosotros. Pero hoy es el último día que está con nosotros, es el último servicio, puesto que el domingo entrante, con la ayuda de Dios, estará partiendo nuevamente a la Ciudad de México. Así es que yo le invito, mi amada, a que se ponga de pie. Vamos a orar por su vida, vamos a orar por ella, vamos a orar porque la palabra que Dios ha puesto en su corazón, la palabra dice en el libro de Isaías: porque así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá, sino riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, y cumple aquello para lo cual yo la envío, y no vuelve vacía. Con ese poder de la palabra enviamos a mi hermana, sabiendo que lo mucho o poco que Dios haya puesto en su corazón a través de esta iglesia, que es solamente una consecuencia de lo que Dios pone como evangelio, la palabra que Dios ha puesto en su corazón, la haya anidado, la lleve a su casa y la comparta con aquellos que necesitan también tener salvación en Cristo Jesús. Yo los invito, mis amados, pónganse de pie. Vamos a orar. Puede direccionar su mano a donde está mi hermana parada y vamos a orar por su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos como iglesia en esta hora, mi Dios. Te damos las gracias, Padre amado, porque así como el apóstol Juan dijo cuando escribió a su amado Gallo: Gallo, en todo quiero que tú seas bendecido, prosperado, que prosperes en salud, así como prospera tu alma. Porque he escuchado en testimonio de los de la iglesia que tú has ayudado a los que están de paso a que sigan su recorrido. En esta hora hemos cumplido tu demanda, oh Dios. Le hemos dado a comer del pan que tú nos has compartido, que es tu palabra. Hemos traído a su vida, oh Padre, la palabra que tú has dispuesto para que ella la anide en su corazón y la lleve. Que no sea solo una palabra que sea tirada a los vientos, sino que sea llevada por vida a todo aquel que necesite escucharla, para que también en él genere eternidad al escucharla. Padre, bendecimos su vida, su esposo, sus hijos, su familia, oh Dios, donde quiera que se encuentren. Los bendecimos, oh Padre, porque en nuestro corazón como hermanos tu palabra declara que nos gocemos con los que se gocen y que suframos con los que sufren, pero estamos en el sentir, oh Dios, y en nuestro deseo, en nuestro corazón está únicamente el anhelo de que en ella se cumpla todo aquello para lo cual tú la has enviado, sea aquí o sea allá, Padre.
Tu palabra declara cuando Pablo hablaba, porque tanto el que planta como el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque tanto el que planta como el que riega no son nada, sino solo tú, oh Dios, que da el crecimiento. Padre, la enviamos con tu nombre, oh Dios, la enviamos con tu asignación, la enviamos porque sabemos que es una discípula de Cristo, sabemos que es un envío tuyo a nuestras vidas, oh Padre, sabemos que lleva tu palabra y la compartirá a la manera que tú lo dediques, para que ella entonces genere vida al lugar donde vaya. La bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y declaramos tu favor en ella de principio a fin. Te bendecimos, exaltamos, Padre, tus promesas, porque en nuestra vida son reales, en nuestra vida se cumplen, porque caminamos en fe y no por vista, sabiendo de lo que el día de mañana vendrá. Es aquello que tú ya has asignado a nuestras vidas. Te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te damos las gracias.